Te habla Oscar. En este video estaremos viendo los 10 países más pobres de América Latina para el próximo año 2024, ordenados según el PIB per cápita por paridad de poder adquisitivo. Empecemos. Dale like al video, no olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos más de 240,000 suscriptores en este canal. Número 10. Perú. Perú es un país con una economía en crecimiento y recursos naturales significativos, como minerales, agricultura y pesca. Ha experimentado un crecimiento económico constante en las últimas décadas, y su posición en la región ha mejorado en términos de ingreso per cápita y desarrollo humano. Sin embargo, todavía enfrenta desafíos económicos y sociales importantes, como la desigualdad, la pobreza y problemas de acceso a servicios básicos en algunas áreas rurales. Perú no se encuentra entre los 10 países más ricos de América Latina, ya que Colombia ocupa la 10ª posición en términos de ingreso per cápita. La diferencia entre el ingreso per cápita PPA de Colombia y Perú es de aproximadamente $3.600. La pobreza en Perú se concentra principalmente en zonas rurales y entre grupos étnicos marginados, como los pueblos indígenas. El gobierno peruano ha implementado políticas para abordar estos problemas, como programas de transferencias de efectivo y proyectos de infraestructura, pero aún queda mucho trabajo por hacer, a pesar de que su posición económica ha mejorado en las últimas décadas y se espera que lo siga haciendo. Para el 2024 se espera que el PIB per cápita PPA de Perú alcance los $16.534, mientras que la proyección de población para ese mismo año es de 34.854.000 habitantes. Por esto, el PIB PPA del país se situará en los $576.278 millones. Número 9. Paraguay. El PIB per cápita de Paraguay es significativamente menor que el de muchos otros países de América Latina. Esto se debe en parte a una economía que depende en gran medida de la agricultura y la ganadería, sectores que tienden a generar menos ingresos per cápita que otras industrias más desarrolladas, como la manufactura o las industrias electrónicas. Además, la desigualdad de ingresos es un problema importante. La distribución desigual de la riqueza y los recursos contribuye a la pobreza en el país, ya que una parte significativa de la población no tiene acceso a oportunidades económicas y servicios básicos. A pesar de estos desafíos, Paraguay ha experimentado un crecimiento económico sostenido en los últimos años y ha implementado políticas para abordar la pobreza y mejorar la infraestructura. Un ejemplo de esto es que en 2023 el crecimiento económico es del 4.5%, uno de los mayores de toda la región, pero debido a que el país depende fuertemente de la industria de la agricultura y ganadería, cuando hay sequías o bajas en los precios de estos productos, el país se ve fuertemente impactado. En 2022 hubo una sequía y el crecimiento de ese año fue nulo. Pero en 2024 se espera que el PIB per cápita PPA de Paraguay llegará a los $16.070. Para el mismo año la población será de 7.656.000 habitantes. Por lo tanto, el PIB PPA del país llegará a los $124.568 millones. Número 8. Ecuador. El caso de Ecuador se diferencia de muchos países en este ranking debido a su actual inestabilidad política y social. Un ejemplo de esto es que desde 2015 hasta 2023 el crecimiento económico apenas alcanzó un 2.7%. En 2015 el PIB se situó en $241.449 millones y en 2023 se encuentra en $248.076 millones. Esta situación se debe a la inestabilidad política que ha afectado al país. El presidente actual, Guillermo Lasso, tuvo que concluir su mandato 1 año y 5 meses antes de los 4 años programados inicialmente, ya que entregará el poder a Daniel Noboa en diciembre de 2023. Esto ocurrió después de un impasse con el legislativo que llevó a la disolución del Congreso. Según un artículo de la Constitución, se requiere convocar elecciones presidenciales y legislativas en tales circunstancias. Tanto Lasso como su predecesor, Lenín Moreno, enfrentaron dificultades significativas en el ejercicio del poder, incluyendo protestas masivas en las calles. Además, la inseguridad ha aumentado considerablemente
lamentablemente en el país, lo que se traduce en que Ecuador se ha convertido en el país más peligroso de la región latinoamericana en 2023. Esta inestabilidad naturalmente ha ahuyentado inversores internacionales y ha tenido un impacto negativo en la riqueza de los ecuatorianos. Como resultado, se proyecta que para el 2024 el PIB per cápita PPA de Ecuador alcance los $13.642, con una población estimada de 18.516.000 habitantes. El PIB PPA del país se calcula en $252.590 millones para ese mismo año. Número 7. El Salvador. El primer país centroamericano en figurar en este ranking presenta uno de los ingresos per cápita más bajos de la región centroamericana. Varias razones contribuyen a la situación, pero la principal es el bajo crecimiento económico. En el periodo entre 2010 y 2019, el país experimentó un promedio de crecimiento económico del 2.5%. Para una nación con recursos similares a los de sus vecinos, como es el caso de El Salvador, este nivel de crecimiento resulta notablemente inferior. Por ejemplo, su vecina Guatemala registró un promedio del crecimiento del 3.5% durante ese mismo periodo, y Honduras creció un promedio del 3.7%. Esto convierte el crecimiento de El Salvador en el promedio más bajo de Centroamérica. Además, las industrias principales del país, como textiles y agricultura, no se caracterizan por generar márgenes de ganancias significativos, pagar salarios elevados ni requerir una fuerza laboral altamente educada. Estas dos industrias representan un poco más del 50% de las exportaciones del país. La dependencia de las remesas enviadas por los salvadoreños que residen en Estados Unidos es otra característica importante de la economía salvadoreña, lo que la hace vulnerable a los cambios en la economía estadounidense, ya que éstas representan el 25% del PIB del país. Como resultado de estos factores, se proyecta que en el 2024 El Salvador tendrá un PIB per cápita PPA de $12.172, con una población estimada en 6.381.000 habitantes. Por lo tanto, el PIB PPA del país alcanzará la cifra de $77.671 millones para ese mismo año. Número 6. Guatemala. Lamentablemente, Guatemala se encuentra entre los países más pobres de América Latina, a pesar de tener la economía más grande de Centroamérica. Esta situación se atribuye a una población numerosa que se encuentra en situación de vulnerabilidad, en su mayoría en las zonas rurales y entre la población indígena. En estas comunidades, la tasa de pobreza y desigualdad son significativamente más altas que en la población general. La gran mayoría de los habitantes en estas áreas dependen de empleos informales, que no proporcionan acceso a la seguridad social, proyecciones laborales ni un salario mínimo adecuado, lo que resulta en que muchas personas subsistan con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Además, Guatemala enfrenta dificultades en la recaudación de impuestos necesarios para financiar programas de educación, infraestructura, salud y desarrollo económico. El país presenta la recaudación fiscal más baja en comparación con el porcentaje de su PIB en la región latinoamericana, con solo el 13% del PIB destinado a impuestos. Esto limita la capacidad de inversión en áreas claves y el fortalecimiento de la economía. Además, Guatemala enfrenta desafíos significativos en la regulación del sector informal. Estos problemas se ven agravados por la alta desigualdad en Guatemala, situándolo entre los países más desiguales de América Latina y el mundo. Se proyecta que el PIB per cápita de Guatemala en el año 2024 sea de $10.998. La población guatemalteca se ubicará en la cifra de 19.379.000 habitantes. Como resultado, se estima que el PIB PPA del país alcance los $213.134 millones. Número 5. Bolivia. Bolivia es un ejemplo de cómo su economía ha mejorado significativamente en pocos años, ya que la riqueza per cápita de los bolivianos se ha más que duplicado desde el año 2005, experimentando un crecimiento de más del 160%. Lamentablemente, la forma en que esta riqueza ha crecido plantea preocupaciones sobre su sostenibilidad a largo plazo. Las principales industrias bolivianas se centran en la extracción de hidrocarburos, minerales y agricultura.
con más del 70% de sus exportaciones provenientes de estos sectores. Aparte de la industria agrícola, estas otras industrias no añaden valor real, ya que exportan principalmente materias primas sin procesar. Eso significa que no se transforman en productos finales, lo que limita la creación de empleos y la generación de riqueza más significativa. En contraste, industrias como la automotriz o la electrónica emplean a muchas más personas y generan un mayor valor añadido. Además, la economía boliviana es vulnerable a las fluctuaciones de los precios de estas materias primas, lo que puede empobrecer al país cuando los precios caen. Por tanto, muchos economistas de diferentes países y organismos multilaterales sugieren que Bolivia debería enfocarse en desarrollar industrias de valor agregado para garantizar un crecimiento económico más sostenible y estable en el futuro, aprovechando los ingresos de las industrias de las materias primas. En el 2024, el PIB per cápita boliviano se ubicará en la cifra de $10.625. Para ese mismo año, la población boliviana llegará a los 12.290.000 habitantes, por lo que el PIB PPA del país llegará a los $130.579 millones. Número 4. Venezuela. Venezuela ha sido uno de los pocos países en el mundo que pasaron de ser considerados ricos a encontrarse actualmente en una situación de pobreza. Esta transformación se atribuye en gran medida a la incompetencia de los políticos que han gobernado Venezuela, especialmente desde 1999, cuando Hugo Chávez asumió el poder. A lo largo de su mandato, Chávez inició un proceso de desmantelamiento de muchas empresas productivas en el país, a menudo expropiándolas y colocándolas bajo el control del gobierno. Este enfoque redujo significativamente la industria venezolana, dejando al país dependiente de los ingresos petroleros, que eran la principal fuente de financiamiento del gobierno. Cuando los precios del petróleo cayeron en picada en 2012, Venezuela ingresó a una crisis de la cual aún no se ha recuperado por completo. Hasta su punto más bajo en 2020, la riqueza de Venezuela se redujo en aproximadamente un 73%. Desde 2012, y la pobreza en el país se disparó de manera significativa. A pesar de que la riqueza venezolana ha comenzado a mostrar signos de crecimiento nuevamente desde el 2020, este crecimiento se basa principalmente en la misma industria petrolera que contribuyó a la crisis en la década pasada. Sin embargo, este crecimiento está lejos de alcanzar niveles anteriores a 2012. En 2024, el PIB per cápita venezolano se ubicará en la cifra de los $8.560. Para ese mismo año, la población venezolana llegará a los 26.459.000 habitantes, por lo que el PIB PPA del país llegará a los $226.480 millones. Número 3. Nicaragua. La economía de Nicaragua depende en gran medida de la industria ligera, los servicios y la agricultura, con una fuerte influencia de la inversión extranjera directa y las remesas. La economía nicaragüense se enfrenta a desafíos estructurales, como un bajo nivel de capital humano, deficiencias en infraestructura y debilidades en el entorno institucional y empresarial. Estos factores, junto con su alta vulnerabilidad a crisis y desastres naturales, contribuyen a que Nicaragua sea uno de los países más pobres de la región, a pesar de las oportunidades existentes. Para 2023 se prevé un crecimiento económico moderado del 3%, pero el país ha tenido dificultades para crecer su economía debido a la crisis política que el país vive. A partir del 2018, el gobierno empezó a acumular más y más poder, hasta en la actualidad que la primera dama del país se ha declarado la líder de la Corte Suprema sin ser electa al puesto. Todo esto ahuyenta inversores. Por esto se espera que el déficit fiscal aumente a mediano plazo, ya que el país está quedando sin fuentes de nuevos ingresos tributarios al recibir casi nula inversión extranjera y poco crecimiento. Por todo esto, para el 2024 se espera que el PIB per cápita PPA de Nicaragua alcance los $7.990, mientras que la proyección de población para ese mismo año es de 6.746.000 habitantes. Por esto, el PIB PPA del país se situará en los $53.896 millones. Número 2. Honduras. A pesar de que Honduras se encuentra entre los países más pobres de toda América Latina, en 2023 la economía de Honduras experimentó un crecimiento del 2.9%, impulsado por el consumo de los hogares que recibieron remesas y un aumento en la inversión privada. Además, se proyecta que el crecimiento económico se acelerará para el 2024, al 3.2%. Un aumento en la inversión privada en el país y un aumento en la inversión pública en ciertos aspectos permitirá esto.
A pesar de esto, Honduras sigue siendo uno de los países más pobres y desiguales de la región, con altos niveles de pobreza y desigualdad. El país enfrenta desafíos en el ámbito del desarrollo humano, con un bajo índice de desarrollo humano y la necesidad de promover un mayor crecimiento económico, mejorar la productividad, fomentar la inclusión y llevar a cabo reformas institucionales en áreas críticas como el sector energético y la gobernanza. Un ejemplo claro de ello es que los hondureños llevan décadas quejándose de la baja calidad de educación pública y otros servicios en el país, algo que si no cambia no podrá generar la cantidad de personas educadas que se necesitan para avanzar a una economía de país de ingresos medios altos o altos. Como resultado, se proyecta que para el 2024 el PIB per cápita PPA de Honduras alcance los $7.429, con una población estimada en 10.659.000 habitantes. El PIB PPA del país se calcula en $79.186 millones para ese mismo año. Número 1. Haití. Oficialmente Haití se convierte una vez más en el país más pobre de toda América Latina y del continente americano. La pobreza tan grande de Haití se remonta a siglos atrás y no la podré resumir en unos cuantos minutos, por lo que veremos algunas de las situaciones actuales que impiden el desarrollo del país. Primero, la inestabilidad política del país es algo que siempre resalta en los análisis actuales de Haití. Desde el magnicidio del expresidente Jovenel Moïse, el país ha entrado en una situación de ingobernabilidad, tanto así que las elecciones presidenciales que se esperaban realizar en 2021 no se han llevado a cabo luego de posponerse a 2022 y por una segunda vez a 2023. Pero estamos en el final del año y parece que el gobierno provisional no se pone de acuerdo para que se realicen. Además, la inseguridad que se ha presentado en el país ha llevado a que Haití pida ayuda internacional, tanto como a la ONU como a Estados Unidos para que intervengan militarmente en el país, reconociendo así que no tienen el control sobre su propio territorio, algo sumamente grave. Está de más decir que el país no tiene prospectos y nadie quiere invertir en él, por lo que en el 2023 el país tendrá un retroceso económico del menos 1.5% y en el próximo año 2024 apenas si tendrá un crecimiento del 1.4%. Se proyecta que el PIB per cápita de Haití en el año 2024 sea de $3.260. La población haitiana se ubicará en la cifra de los 12.391.000 habitantes. Como resultado, se estima que el PIB PPA del país alcance los $40.392 millones. Recuerda darle like al video. Además de que ya tengo redes sociales, me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme, en la descripción se encuentran los links de todas mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal.